vimos un acercamiento al proyecto hermenéutico que hace Foucault en uno de sus cursos en 1982, que justamente se llama Hermenéutica del Sujeto, donde Foucault relaciona al sujeto con la espiritualidad humana y también lo coloca en un nivel en el decir que a partir de Descartes o a partir de la modernidad en adelante se va a pensar de una manera diferente del sujeto de cómo se pensó en los siglos anteriores, especialmente desde Sócrates hasta el medioevo aproximadamente. En ese periodo de 10 siglos, que Foucault habla acerca del siglo V a.C. hasta el siglo V después de Cristo, Foucault va a decir que la filosofía ha olvidado algo muy importante que se dio en ese periodo, ¿no? En ese periodo la filosofía actual está pensando solamente en el conócete, en el conocimiento de sí mismo, pero no en el cuidado de sí mismo. El cuidado de sí mismo pone al sujeto más allá que en una instancia mental, de un yo que piensa, sino en una instancia de alguien que se transforma, ¿no? Y esa transformación surge en las tradiciones místicas y esotéricas que se dan en el periodo gnóstico, un periodo que más o menos abarca del siglo III a.C. hasta el siglo IV de la era cristiana, un periodo en el cual se encuentran algunas culturas orientales y occidentales y conforman una nueva visión objetiva y subjetiva del mundo, ¿sí? Distinto a las religiones del antiguo Oriente, como Egipto, Mesopotamia y demás. Ahí se van a conformar una nueva visión del mundo, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito también de eso. Otra de las cosas que vimos es que empezamos a hablar de un objeto, ¿no? De un objeto, que lo llamamos a grosso modo el objeto puro. El objeto puro porque el objeto puro es inaccesible por la conciencia humana. Por lo tanto es un acercamiento un poco romántico, ¿no? Que hacemos al objeto puro, es un noúmeno kantiano, pero a partir de ahí la conciencia representa cosas a partir de los objetos de la cultura. Y las representa a través de algo más allá del objeto. En el caso lo llamamos lo trascendente. Y cuando lo representa más acá del objeto, es decir, para sí mismo, para su propia interioridad, lo llamamos lo trascendental. Entonces vimos que las culturas se van a mover en la historia dentro de esta movilidad sobre el objeto puro, hacia lo trascendente y hacia lo trascendental. Y esto no solamente tendrá una incidencia muy importante en la filosofía, sino que también va a tener una incidencia muy importante en la religión, ¿sí? Que también estuvimos viendo esos puntos. Y obviamente, a partir del descubrimiento freudiano del inconsciente, vamos también a verlo a partir del psicoanálisis. Aunque hoy vamos a ver algo de psicología, no psicoanálisis, pero sí psicología antigua, si se puede llamar así, porque vamos a recorrer un poco la parte de India y Vedanta y budismo y algo de eso. ¿Algunas preguntas sobre el contenido, sobre el programa? El programa es lo que está en el cartel. Aprovecho en dos palabras. Aquí para la diferencia entre trascendente y trascendental. Dos palabras y poco. Pero el curso, bueno, pero lo trascendente lo habíamos visto. Sí. Recuerdan que el objeto lo planteamos que es un objeto puro, pero a partir de la conciencia humana lo va a diseccionar en dos, ¿sí? Lo va a dividir en dos, como el símbolo, ¿sí? Una parte va a ser hacia la cultura, es decir, hacia lo colectivo. Esto sería lo trascendente, ¿sí? Y la otra parte, simbolizante, simbolizado, ¿sí? Sería lo trascendental, ¿sí? Acá estaría lo que llamamos conciencia, ¿no? Y acá estaría mundo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, por lo tanto, esto va a afectar la visión que va a tener el hombre de lo sagrado, ¿no? Porque va a ver el mundo a lo largo de un Dios que está fuera de él, como aparecen en los dioses con el judeo-cristianismo en el Islam, por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado, va a ver a los dioses como que son dioses interiores o son absolutos indiferenciados. Mientras acá tenemos la división sujeto-objeto, acá tenemos el sujeto subjetivado, ¿sí? Ambos
ambos son elementos o son visiones del mundo que van a gravitar en un más allá de sí mismos. Por eso hablamos de sujetos sujetados. La religión es una atadura o una sujetación a un más allá de mí, ¿sí? Por lo tanto, todos van a estar sujetados a lo inobjetivable. Lo inobjetivable. El círculo sería el sujeto. No, el círculo sería el objeto. Ah, el objeto. Sí, sobre esto se hacen proyecciones. ¿Sí? Claro, esas proyecciones se van a dar en lo trascendente y trascendental. Es decir, hacia dentro y fuera. El gran problema del conocimiento humano. Lo imaginario está sujeto, ¿Cómo? Lo imaginario, sujeto, subjetivado, está lo imaginario, en el sujeto subjetivado, lo imaginario. ¿Cómo lo imaginario? Sí, lo que... No, acá no está lo imaginario, acá tenemos conciencia, ¿sí? Que va a hacer una proyección. Y esa proyección va a ir o hacia un Dios en la cultura, ¿sí? O un Dios en la interioridad. Y esto va a afectar la manera en que el propio sujeto se ve a sí mismo. ¿Se ve un sujeto en relación con algo o se ve un sujeto como olvidado de sí mismo que debe desocultar? Acá tendríamos las corrientes místicas. Acá tendríamos las corrientes religantes o religiosas. Hacia lo trascendente y hacia el mundo, lo sagrado y lo profano están distanciados. Acá no. Acá lo divino está olvidado y tengo que desocultarlo, tengo que recordarlo, que es la idea gnóstica. Bueno, esto es básicamente lo que fuimos recorriendo estas 3 clases. Más o menos quedó claro, al menos esta breve explicación. De hecho, nos sirve de repaso. Bueno, hoy vamos a ver, si bien la charla pasada vimos el sujeto trascendente, donde hicimos un acercamiento a las religiones orientales antiguas, Egipto, Mesopotamia, la Biblia, ¿no? Donde vimos que Dios estaba fuera, Dios es creador y hay criaturas, y esto se reflejaba en la construcción política del mundo, en la sociedad, en las ciudades-estado, en ver al rey como puesto por Dios o como un Dios mismo, en el caso del antiguo Egipto. Ahora vamos a ver otra construcción, que es la construcción opuesta. ¿Sí? Hoy nos toca ver la construcción trascendental. La construcción trascendental, es decir, la parte de acá. Bueno, así que ponemos como título el sujeto trascendental. Cuando hablamos de sujeto trascendental nos viene a la memoria Immanuel Kant, ¿no? Especialmente la lógica trascendental. Quiero hablar un poquito de esto, simplemente para recordar la lógica kantiana, que va a ser muy interesante para que nosotros podamos utilizar parte de ella. En primer lugar, Kant lo que va a plantear en su lógica trascendental, en su crítica de la razón pura, es acerca de la manera como el sujeto conoce y los límites de ese conocimiento. Vamos a ver después que cuando veamos las culturas orientales, como la filosofía Vedanta o la psicología de yoga, van a ser muy parecidos a lo que va a decir posteriormente Kant. En primer lugar, Kant no hace una psicología del sujeto, no le interesa a Kant hacer una psicología. Kant lo que hace es simplemente nos va a hablar de una conciencia que conoce, una conciencia que toma conciencia de sí y de los objetos del mundo. Para lo cual, Kant va a hablar de que el cogito es algo más que el yo pienso, ¿sí? Sino que hay algo más, hay una dimensión más del yo pienso, hay una dimensión de lo pensado. Hay algo que está pensado. Y lo que Kant va a hacer, que lo va a hacer como muy quirúrgicamente, va a mostrar acerca de cómo el yo piensa lo pensado y cómo lo pensado se representa en la conciencia. Para mostrar acerca de qué es el conocimiento y también cuáles son los límites de este. Kant va a hablar de 2 ámbitos de realidad. Un ámbito que lo va a llamar el noúmeno,
Imagínense acá podemos tener los niveles, ¿no? El noúmeno, ¿no? Y el otro lo va a llamar el fenómeno. Imaginemos que esta es la conciencia y este es el mundo cósico, el mundo de los objetos que la conciencia representa y da sentido. Es decir, en el mundo, ¿qué hay? Hay cosas, es decir, hay objetos, ¿sí? Los objetos no tienen sentido en sí, a no ser que haya un conocimiento a priori, un conocimiento dado. La cosa es un noúmeno, no tiene sentido, a no ser que la conciencia lo represente. Entonces, la cosa es un presente que se representa en la conciencia. Este vaso no tiene sentido en sí, es un noúmeno, a no ser que mi conciencia le dé un uso determinado y ese vaso cobra sentido en el mundo. Se usa para beber, por ejemplo, ¿no? O para recoger determinados líquidos, en este caso agua, ¿verdad? Bueno, algo así es lo que va a plantear Kant. Hay una cosa y una representación conciencial de la cosa. Pero los objetos no pueden ser conocidos de forma inmediata, directamente, sino que los objetos tienen que ser conocidos por una representación. Y esa representación es, de algún modo, ingresada a la conciencia a través de sentidos. La vista, el tacto, el oído son sentidos. Que esos sentidos para acá no tienen conocimiento en sí mismo, sino que simplemente son vehículos, ¿sí?, que tienen forma de espacio-tiempo, que van a permitir representar las cosas en esa conciencia. Lo captan. Y lo captan de una manera pasiva. De una manera pasiva. Es como un espejo, ¿no? Está reflejando algo. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo tengo conocimiento de esto que reflejo en mi conciencia? Bueno, para Kant el conocimiento debería ser algo dado y también debería haber un concepto a priori. Por ejemplo, si viene una persona de otra cultura, él lo llama el salvaje, ¿no? Viene un salvaje, viene un europeo, vino la división que hacían en ese tiempo, y ambos ven un objeto real, ven una casa. El europeo va a hacer una interpretación de la casa según su conocimiento a priori, y el salvaje va a hacer otra, a pesar de que ambos están viendo el mismo objeto. Sí, hay un conocimiento previo que va a hacer que la representación sea interpretada de una manera para uno y para el otro sea interpretada de otra manera. No va a ser lo mismo. Por lo tanto, hay un conocimiento dado. Este conocimiento dado, este plus conciencial, para Kant era el logos, era la lógica. Pero acá tenemos un límite, es decir, lo previo, el concepto previo. O lo empírico sobre el objeto. Otra construcción que hace Kant es poder determinar cuándo un objeto es real y cuándo no. Por ejemplo, cuando yo sueño, dormido sueño con objetos y con personas. Pero esas personas y esos objetos no están ahí. Son simplemente construcciones de mi conciencia, en el sueño. Diferente cuando estoy en la vigilia. En la vigilia esas cosas sí están afuera. Entonces lo que Kant va a hacer es mostrar que los objetos existen. No son meras creaciones subjetivas. Los objetos existen. La diferencia es cómo lo conocemos, cómo lo percibimos, cómo tenemos acceso a esos objetos. Otro de los temas que va a trabajar Kant es con relación a la ilusión, ¿no? O al modo de percibir los objetos. No todos percibimos un objeto de la misma manera, lo percibimos en perspectivas diferentes. Pero sí, previamente el objeto tiene una forma dada, y esa forma dada es universal. ¿Sí? El vaso siempre lo percibimos todos de la misma forma, aunque hay diferentes perspectivas,
y con diferentes usos y diferentes conceptos previos. Pero, ¿qué pasa si alucinamos todos algo? ¿Qué pasa si todos vemos en medio del aula un elefante? Bueno, para todos diríamos, bueno, estamos todos, tenemos una alucinación colectiva, ¿no? Pero ¿qué pasa si es real? ¿Qué pasa si llamamos por teléfono al zoológico y le dicen, sí, se escapó un elefante y está por recorrida? Entonces, bueno, le damos una entidad real. ¿Sí? Entonces, si hay un conocimiento previo y hay una constatación causal de ese conocimiento, aunque algo parezca absurdo, puede que sea real. Entonces, acá va a trabajar el modo de conocer subjetivo. Y va a colocar la diferencia entre lo que percibimos y lo que es percibido. Pero el noumeno va a ser lo que nosotros llamamos en la segunda clase el objeto puro. Va a ser algo en el cual no podemos acceder a él de manera directa. Siempre accedemos en forma de representación. Y por lo tanto, al representarlo a nuestra conciencia, lo corrompemos. Corrompemos el objeto puro. La palabra corrupción no está usada en forma peyorativa, sino simplemente es un término para mostrar que la pureza nunca la podemos captar. Siempre es un plus, o es un antes, o es una esencia inobjetivable. ¿Sí? En la cual acá tenemos que hablar de una disciplina más allá de la hermenéutica o de la fenomenología y hablar de una esenciología, de una idea, algo que está antes. Y en ese estar antes, evidentemente, algunas culturas gnósticas o místicas van a colocar lo sagrado, o lo que podemos traducir como lo divino, lo que no puede conocerse directamente, sino a través de él. En este caso, de símbolos religiosos, ¿sí? Símbolos, mitos, ritos, textos sagrados, doctrinas, lo que fuera, ¿sí? Que forman el fenómeno religioso-cultural, pero lo otro, lo totalmente otro, no podemos acceder de modo directo, a no ser en la mística. Cuando en la mística el sujeto-objeto se convierte en un sujeto subjetivado. Y es ahí cuando dice tener una percepción interior o total de esa realidad que ya es un campo de trascendencia, no es ni trascendente ni trascendental, es una totalidad. ¿Se entiende? Sería lo que dibujamos arriba como lo inobjetivable. Una pregunta. Sí. Pero ¿no te dijiste el otro día que el sujeto está dentro de lo trascendente? No, sujeto subjetivable. Esos sujetos subjetivos. Estos sujetos subjetivables. ¿Qué dijiste? ¿El sujeto? Sujetado. Ah, sujetado, disculpa. El sujeto sujetado es un sujeto que se sujeta a algo más allá de él. Por ejemplo, no es lo mismo el sujeto cartesiano, que primero piensa y luego existe, que un sujeto religioso. ¿Por qué? Porque el sujeto como homo religioso, como hombre religioso, lo que busca es trascenderse a sí mismo. Cuando un devoto entra a un templo, él no es el centro del templo. Él no es el sujeto del templo. El sujeto del templo es el centro del templo, el altar, el Dios, o lo que eso representa. Por lo tanto, está sujetado a eso, pero en realidad lo que busca es desujetarse de sí mismo para hacer eso. Y acá tenemos justamente la contradicción de lo irracional. Me ato a algo que no soy yo con el fin de desatarme y de ser eso. Y esta sería la lógica contradictoria o irracional de la dialéctica religiosa. Mientras estoy distante de objeto-sujeto, soy una persona que está experimentando un lenguaje religioso. Pero mientras paso de ser sujeto-objeto y me acerco al centro, al núcleo del cual gravitaba, ya intento ser eso. Por lo tanto, lo que intento ser es desujetarme del yo anterior para ser eso. Es lo mismo el ser que el llegar al nirvana, llegar al cielo. Es la diferencia entre ser y estar, ¿no? Una cosa es lo que soy y otra cosa es dónde estoy. Por ejemplo, si yo tengo un centro, un núcleo, y gravito alrededor de ese núcleo, ¿sí? Yo no soy esto.
estoy sujetado a esto a través de una serie de rituales, prescripciones, obligaciones, etc. ¿Sí? Ahora, a través de la mística, lo que intento es acercarme a esto. Ya sea en la forma ritual, cuando camino literalmente ante un altar, o sea en una forma meditativa, conciencial, cuando intento acercarme a mi propio centro axial, que no soy yo, es otra cosa, que para los orientales es el Atman en India, más allá. Entonces, cuando yo me acerco a esto, ¿sí? Me detengo y el acercamiento muestra la fusión. Imagínense, teóricamente, si sabemos que la Tierra gravita alrededor del Sol, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la Tierra se detuviera? ¿Qué pasaría? Teóricamente. Sería atraída por el Sol. Sería atraída por la masa del Sol, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Sería el fin del mundo, porque pasaríamos a ser parte del Sol. Bueno, eso es lo que busca el místico. Hacer una detención de su yo psicológico, para unirse a su yo verdadero. Llegar a la luz, como que... Llegar a la luz, llegar a darse cuenta de que somos eso, y este yo es un yo falso. Lo que pasa que, esto es la mística, pero en la religión, como esto se intuye, el yo se asusta. Y como el yo teme perder su yo, porque es patológico, ¿qué hace? Crea formas sociales para acariciar esto, ¿sí? Pero para que no le ocurra. Las religiones crean símbolos, mitos y ritos para que sirvan de máscaras, para que lo protejan contra lo divino. Y a la vez no es cierto. Por eso en la primera clase decíamos que el lenguaje de lo sagrado es un lenguaje histérico, porque lo buscamos y a la vez lo rechazamos. Es lo que Rudolf Otto llamaba lo fascinante de lo divino, pero a la vez lo terrorífico. Me atrae y me repele. Es como dicen los habitantes de la Polinesia, es una potencia humana, pero a la vez es tabú, es prohibido. Entonces el yo sabe que acercarse a esto tiene que ver con su propia muerte, también una muerte del yo. Y esto es tenido por el yo en la conciencia, y por lo tanto crea aparatos, crea tecnologías, como me dice Foucault, y esas tecnologías de lo sagrado lo protegen. Lo protegen de la locura, lo protegen de la muerte, lo protegen de lo desconocido. Funcionan como un hilo de Ariadna, ¿no? Vieron el mito de Teseo, que entra al centro del laberinto, pero entra con un hilo, para protegerse, para poder salir. Claro, ¿no? Entonces la religión como forma nos protege socialmente de caer en la locura. Pues por ejemplo, si yo voy en la calle hablando solo, ¿qué van a decir? Estoy loco. Pero si yo hablo solo dentro de una iglesia, van a decir que estoy hablando con Dios. O sea, el contexto me protege y a la vez me enmascara contra lo sagrado para no vivirlo directamente a la vez que lo busco. Lo que dice Spinoza, que cada uno persiste en su ser, que quiere persistir en su ser. Claro, nosotros no queremos perder el yo. Nosotros tenemos un yo que tiene que estar fuerte. Cuando vemos que nuestro yo peligra, lo que se llama psicosis latente en psicología, tememos, nos asustamos ante lo sagrado, nos asustamos ante la posibilidad de una aparición sobrenatural, le tenemos miedo, pero a la vez lo buscamos, a la vez creemos que ese es el sentido último de la vida. Entonces esta atracción-repulsión que sentimos hacia lo divino, ¿sí?, es justamente, como decíamos, una dialéctica histérica. Y con la histeria nace el psicoanálisis, ¿no? Sí. Pero cuando el individuo llega al sacrificio voluntario, ahí se acercaría realmente. Cristo. Como Cristo. Claro, como Juana de Arco, qué sé yo, diría, bueno, yo voy hacia las llamas. Bueno, obviamente es un estado de autoinmolación, ¿no? Claro, pero por eso digo, ¿se materializaría ese fenómeno? Bueno, el materializarlo sería psicosis, ¿no? Claro. Lo hace concreto. Y otros lo harán en el símbolo. Por ejemplo, el cristiano, Cristo muere por él.
Yo no tengo que crucificarme porque lo hizo Cristo. Porque si yo muriera, estaría en lo real. Y si estoy en lo real, como dice Lacan, hay una fortuición del lenguaje que hay una psicosis. Por eso lo simbolizo. Por eso otro se sacrifica por mí. Esa es la redención. Todo el judeocristianismo está basado en que el otro lo haga para que no lo haga yo. Ya sea en los sacrificios del Levítico en la Biblia, donde los israelitas daban animales en sacrificio para no inmolarse ellos. Pero siempre tiene que haber algo vedado que no se puede saber porque si no se cae en esto. Es que no se puede saber desde la neurosis, desde la normalidad. La normalidad no se puede saber y siempre es algo que está velado y nos atrae su develación. Por eso nos atrae lo asintótico, lo esotérico, lo erótico, lo que muestra y a la vez oculta. ¿Sí? Pero si lo vivimos directamente, bueno, ya sería una instancia que la consideramos peligrosa. Bueno, esta sería la lógica, ¿no? del sujeto sujetado, que a la vez quiere desujetarse y a la vez se sujeta para no hacerlo, ¿no? Entonces tiene este temor, ¿no? Pero bueno, la idea de hablar del sujeto trascendental es la idea de entender que hay cosmovisiones que intentan ver lo divino desde una percepción de la conciencia como totalidad y a partir de ahí siguen una búsqueda gnóstica, una búsqueda mística. La teología contemporánea del siglo XX tuvo algunos referentes que han discutido este tema de lo trascendente y lo trascendental. Uno de ellos fue Karl Barth, ¿no? Un teólogo que se dice que él puso el paradigma para la teología posmoderna, diciendo que Dios tiene que ser un ser concreto, real y fuera de nosotros, pero a la vez deberíamos pensarlo en una existencia finita. Acá lo utiliza Heidegger, ¿no? Luego va a venir otro teólogo católico, censurado muchas veces por la Iglesia, llamado Karl Rahner, que Rahner va a decir que no es necesario ser cristiano ni conocerlo a Cristo para la salvación. Por eso vemos que fue censurado por la misma Iglesia. La Iglesia tiene algo muy paradójico, ¿no? Que busca el diálogo interreligioso, pero siempre desde la superioridad del cristianismo. ¿La superioridad Del cristianismo. Nosotros somos los salvados, nosotros somos los elegidos, nosotros somos la revelación más pulida y desde ahí dialogamos con el otro que no la tiene. ¿Sí? Entonces, bueno, el diálogo se hace prácticamente infructuoso ante esta posición. Pero Rahner va a querer resolver este problema y lo que Rahner va a decir es que toda existencia es divina y cuando la existencia se encarna, no importa en qué cultura, ni en qué época, ni qué religión tenga, por su avatar epocal, toda persona tiene dentro de sí este cristianismo anónimo. Como decía Tomás de Aquino, tenemos algo más allá del intelecto que es lo que nos hace comprender las revelaciones divinas. Entonces, todo hombre, no importa que haya nacido en la China o en la India o en Occidente, tiene dentro el espíritu, dentro de su encarnación. O sea que tiene las condiciones, que aunque nunca conozca a Cristo, de poder salvarse. Y esta es la gracia, dice Rahner. Entonces, obviamente no es necesario ser cristiano para la salvación. ¿Esto quién lo dijo, perdón? Karl Rahner, un teólogo católico. Gracias. Oye, el programa. Él va a hablar justamente de un cristianismo. La gracia cuál sería para Rahner La gracia sería que cualquier persona de buena voluntad puede recibir una gracia más allá de él y como ya en su existencia previa tiene a Dios, simplemente lo despertaría. Sería algo más parecido a la idea gnóstica, ¿no? ¿Se acuerdan que en la clase pasada les conté la historia del himno a la perla?
que había es una metáfora, ¿no? Que una persona de la India iba a buscar una perla, un príncipe iba a buscar una perla a Egipto, y cuando llegaba a Egipto se olvidaba, ¿no? Tenía que ir a buscar la perla hasta que los padres le mandan una carta al príncipe porque tardaba mucho y le recuerdan su misión. Ahí el príncipe se despierta, la gnosis, y a partir de ahí a buscar la perla, la rescata y la trae. Bueno, esto sería algo así. Todos somos seres divinos, pero lo hemos olvidado. Entonces, al haberlo olvidado, necesitamos algo, una chispa, un momento que lo recuerde. Cuando lo recordamos, al menos para Runner, aunque no seamos cristianos, igualmente por la gracia obtendríamos esa salvación. ¿Cómo? ¿De qué año es? Bueno, Runner tiene el curso fundamental de la fe, que es de la década del 60. ¿No? Obviamente está censurado por la iglesia, porque la iglesia monopólicamente son ellos los que dan la salvación y la que la conocen, ¿no? Pero acá tenemos una incidencia básicamente gnóstica dentro del cristianismo. Esta idea de la subjetivación, es decir, de encontrar a Dios en mí, tan común en el lenguaje de la New Age actualmente, no es tan nuevo, como dijimos, sino que esto puede que date de la primera globalización. Recuerden que nosotros hablamos de 3 grandes globalizaciones en la historia. Obviamente la palabra globalización no la estoy utilizando en el sentido moderno de la palabra, donde se utiliza más como una cuestión económica o geopolítica, sino que lo estoy mostrando a través del encuentro de culturas de Oriente y Occidente. Entonces vamos a hablar de 3 grandes globalizaciones que hubo en la historia. Una pregunta. ¿Lo divino está en uno o la divinidad? La divinidad es... Bueno, digamos que ya utilizar la palabra divinidad sería inclusive un poco inapropiado para esta construcción, sino que ellos lo que hablan es de un absoluto indiferenciado, de la cual nosotros lo hemos olvidado. Se puede ilustrar de una manera, ¿puedo borrar acá? Se puede ilustrar de una manera interesante, ¿no? Por ejemplo, bueno, no se borra bien, pero imagínense que tuviéramos que representar lo absoluto, que tuviéramos que representar el todo o la nada. ¿Cómo lo representaríamos? Bueno, con el pizarrón en blanco. No hay otra forma de representarlo. Ahora, imagínense en el pizarrón en blanco y dentro de esta totalidad o dentro de este no ser o no nada aparece algo. Es decir, aparece algo. Cualquier cosa. ¿Sí? Ese algo lo vamos a llamar yo conciencia. Esa yo conciencia, en medio del todo o de la nada, no puede pensarse a sí misma sin dividirse. Sin división no hay yo. Todo yo necesita un yo que piensa, un sujeto pensante y un objeto pensado. Por lo tanto, si este yo quiere pensar la totalidad, lo que tiene que hacer es crear un espacio donde pueda existir el tú, yo-tú, ello. A partir de esta dialéctica, el sujeto va a empezar a teorizar acerca de ese absoluto, de esa totalidad, pero siempre dentro de la misma. Es decir, la religación se va a hacer hacia estos límites de esta totalidad, pero a la vez este círculo está dentro de la totalidad, no puede ser igual. La experiencia religante sería esta. La experiencia totalizadora o mística sería que borráramos esto y volviéramos a la percepción de esa realidad de la cual nunca nos alejamos. Esta idea sería más cercana a la oriental, a la gnóstica. ¿Se entiende? Yo les hablé de 3 grandes globalizaciones y
La primera globalización la vamos a ubicar como lo ubicó Foucault entre el siglo V a.C. y el siglo V después de Cristo. Es lo que Karl Jasper, en su filosofía de la historia, llamó la era axial. La era axial. Un momento en la historia del hombre donde la idea de sujeto-objeto que había en las ciudades-estado entre el politeísmo y monoteísmo, básicamente hubo una especie de gran explosión de pensamiento y se empezó a pensar en una subjetivación, en un cuidado de sí. Entre este periodo, más o menos de 1000 años, aparecen las grandes corrientes de pensamiento en el mundo. Aparecen los filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, aparecen los profetas del Antiguo Testamento, la Cábala como la gnosis judía, aparecen grandes reformadores religiosos como Buda en India, Lao Tse y Confucio en China, Zaratustra en Persia, Jesucristo en el siglo I, más tardíamente Mahoma. Entonces aparecen los grandes reformadores, las grandes líneas del pensamiento. Esto se dio en la primera globalización. ¿Cómo se dio esto? Bueno, cuando cae Babilonia, año 539 a.C., cae Babilonia, era una potencia mundial. Babilonia cae a manos de un imperio que fue el imperio medo-persa. Los medos y los persas no solamente tomaron Babilonia, sino que tomaron también los pueblos que estaban subyugados por Babilonia, como los pueblos de Israel, de Siria, Egipto, todo lo que es el Magreb. Por lo tanto, Persia en el siglo V dominó desde los límites de Grecia hasta la India. Y a partir de Mesopotamia, influencias orientales pasaron a Occidente y viceversa. Es en esta época cuando comienza la gnosis, es decir, la búsqueda del Dios interior. Grupos reducidos pero esotéricos dentro del judaísmo temprano empezaron a meditar acerca de cómo ascender a Dios interiormente. Ahí comienza la Merkabah o la Cábala primitiva. Dentro de los árabes preislámicos comienza el sufismo. Cómo llegar a los dioses a través de una lectura interior, de un conocimiento interior. Bueno, en India empiezan las corrientes del yoga, se sistematiza el yoga, aparece el budismo, se sistematiza el Vedanta como filosofía, aparece la magia goética y teurga en Babilonia, aparecen los textos herméticos, se redescubre el antiguo Egipto. Para la época de los filósofos griegos nadie sabía traducir jeroglíficos y empezaron a pensar que todo el conocimiento del mundo venía de esa cultura antigua. Comienza la egiptomanía mucho antes de Napoleón. La alquimia, la astrología, la cábala, la magia ceremonial, todo lo que va a renacer en el Renacimiento ya aparece en esta primera globalización. Entonces acá tenemos realmente una subjetivación, como que Dios está en mí, lo sagrado está en mí y tengo que descubrirlo, tengo que desocultarlo. Ya no sería una revelación al estilo bíblico donde Dios se aparece y me da un libro. Ya sería un desocultamiento. Algo que está escondido detrás de mis contenidos mentales y tengo que calmar esos contenidos mentales para descubrir ese fondo total, del que nunca me desprendí pero que olvidé. Esta relación del sujeto subjetivado es algo que aparece en el mundo antiguo a partir del Imperio Persa, continúa con Alejandro Magno en el año 300 y sigue con Roma. Y luego esto se va diluyendo hasta que todo va a renacer en el Renacimiento. Se descubre América, Marco Polo abre la ruta a China, se redescubren los antiguos textos platónicos,
se traduce en los textos herméticos antiguos. Los filósofos del Renacimiento eran ocultistas, eran magos, como Paracelso, Agripa, etc. Entonces nace todo un conocimiento nuevamente de redescubrimiento. Sería la segunda. La segunda globalización. Que ya realmente no es raro hablar de esto, porque Aldo Ferrer, cuando habla de la globalización moderna en sentido geopolítico y económico, dice que en realidad comenzó con el descubrimiento de América. Es muy interesante la tesis de él, que no es nueva, digamos. El economista de Ferrer, Claro. de la segunda Claro, globalización. esa tesis. Se lee en el libro Historia de la Globalización, que es muy buena porque habla de la globalización en todo el mundo a partir del descubrimiento de América. Hace un recorrido muy interesante hasta el siglo XIX en ese libro, Historia de la Globalización de Aldo Ferrer. La segunda globalización más o menos qué año. Y tenemos que hablar del siglo XIV, la segunda. ¿De cuándo? Siglo XIV, ¿no? ¿Sí? Llamamos renacimiento, ¿no? No solamente hubo un renacimiento cultural, también hubo un gran renacimiento con relación a la dominación del mundo. ¿Y hasta cuándo? Y bueno, Aldo Ferrer dice que hasta el día de hoy, pero también podemos decir que esto se apagó un poco, más o menos durante la modernidad, hasta el siglo XIX, donde podríamos hablar, si queremos, de una tercera globalización que es discutible, con la revolución industrial, ¿sí? Con el colonialismo inglés y de otros países europeos, donde las culturas de India nuevamente se redescubren en Europa. Afecta a la filosofía, porque Schopenhauer utiliza textos del budismo y de los Upanishad, que son textos místicos de la India, para desarrollar su filosofía, que es el mundo como voluntad y como representación. Nietzsche habla de Zaratustra no por nada. Maestros espirituales orientales empiezan a migrar a Occidente, como Ramakrishna, Vivekananda y demás. Nace la Sociedad Teosófica, siglo XIX, 1875, Blavatsky. Aparecen las grandes corrientes de pensamiento esotérico, Rudolf Steiner con la antroposofía en 1910 más o menos, Gurdjieff, el Cuarto Camino, una escuela esotérica psicológica. Aparecen las interpretaciones genomianas de Julius Evola. Es decir, aparecen nuevos conocimientos que le van a disputar a la filosofía dura su lugar. Carl Jung, que va a tomar el psicoanálisis freudiano y lo va a adaptar al ocultismo. ¿Puedes repetir? ¿Cómo? ¿Puedes repetir lo que dijo? Carl Gustav Jung, Sí. el psicólogo suizo, o el ocultista suizo más que psicólogo, adaptó el psicoanálisis freudiano a la psicología, al ocultismo, a su época. Al ocultismo, claro. Porque Jung fue un ocultista, antes de psiquiatra, fue ocultista, ¿no? Intentó formar una religión nazi, era simpatizante del nacionalsocialismo. Sí, toda la psicología junguiana está basada en el nacionalsocialismo, hasta el año 45. En el 45 los libros de Jung son completamente diferentes a todo lo que fueron desde 1913 más o menos hasta 1944-45. Después de la guerra también. Claro, porque se cayó así. Después de la guerra, si bien siguió manteniendo implícitamente sus ideas principales, como